Veíamos que el gobierno nacional había hecho un gran esfuerzo y había, digamos, adecuado eh, las leyes argentinas y todo su eh, para no tener problemas en el futuro, para poder traer las vacunas que inclusive iban a servir para poder vacunar a los más jóvenes y a los niños. Y la verdad que había leído varios comentarios y una nota de opinión de un médico, del doctor Oscar Trota, que es médico pediatra, docente universitario y además es miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, que la verdad que para ellos que están ahí en el día a día es una noticia muy importante. Y la verdad que lo tenemos en línea, el doctor Trotti, queríamos hablar con él de este tema. Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que leí algunas columnas y vi algunos mensajes tuyos poniéndote muy contento sobre esta noticia de que se podría, con esa vacuna, empezar a vacunar a los chicos, ¿no? A los niños. Sí, bueno. Y que el Garrahan no estaba preparado, ¿no? Sí. No, la noticia es una noticia esperanzadora, es una muy buena noticia que el gobierno nacional haya podido resolver el tema que está bastante complicado en relación a poder negociar con algunos laboratorios la entrega de vacunas. Sobre todo aquellos que tienen autorizada por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos la posibilidad de aplicarlo a la población más joven, entre los 12 y 17 años. Así que, nada, eso fue, la verdad que fue una gran noticia y inmediatamente dispusimos en el hospital la posibilidad de ser una de las sedes centrales, de los ejes centrales de la campaña de vacunación que evidentemente se va a desplegar a partir de conseguir la vacuna para esa población. Iniciando el proceso por supuesto, con los chicos que tienen factores de riesgo, que esencialmente son los que atendemos nosotros, ¿no es cierto? En el Garrahan, y luego avanzar hacia la población general, digamos. Claro. En algún momento nos preocupábamos porque el COVID había empezado como a atacar a los jóvenes de 17 años, así veíamos a los jóvenes de 17 años en adelante. Hoy, ¿cómo está esa situación? Me parece que hoy escuchaba que bajaron la ocupación de camas, está bajando. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo si el efecto, si está dando resultado ya el efecto de que ya tenemos más de 20 millones de vacunas aplicadas, ¿no? Sí, el tema con los más jóvenes no estamos, tenemos una meseta, digamos, no siguió aumentando el número de casos, está mesetado el número, no aumenta, pero tampoco desciende, y evidentemente se puede considerar también alguna forma de subregistro, porque como los jóvenes y los niños hacen su forma asintomática en su mayoría, entonces no hay registro de que sufran la infección, digamos, ¿no? Aquellos que hacen la forma clínica leve o moderada, quizás es más fácil registrarlo porque consultan por algún tema, por alguno de los síntomas, pero aquellos que hacen la forma asintomática pasan la enfermedad sin ningún tipo de síntomas y no se los registra como positivos. Así que en ese aspecto no se puede saber con certeza, digamos, cuántos jóvenes y niños están infectados con COVID. Pero evidentemente al no haber tanta incidencia sobre la población adulta y sobre todo en casos graves, estamos en una posición muy favorable en relación a la lucha contra el COVID, que lo que se busca es justamente que las poblaciones de riesgo, la población de adultos, no termine en la terapia de un hospital, intubado y aún pueda hasta fallecer. Bueno, la primera parte de la estrategia y de la búsqueda es esa, digamos, disminuir al máximo la población con factores de riesgo y la población adulta que haga la forma grave. Y eso se logra a partir de la vacunación, claramente. Argentina está vacunando a un ritmo bueno, está teniendo uno de los esquemas de vacunación más importantes de América Latina, así que claramente
es muy esperanzador. Y si logramos vacunar a los más jóvenes que tengan factores de riesgo, que tienen situación de encierro, o de comunidades cerradas, ahí también ese grupo que termina, al estar vacunados los adultos, termina siendo una población vulnerable por no estar vacunada, también disminuimos con la vacunación de esa población la posibilidad de que esos chicos enfermen. Uh-huh. El otro día también leía que, o sea, inclusive lo escuchaba el ministro de la Ciudad de Salud hablar sobre la tercera ola, ¿no? Inclusive el ministro decía que la tercera ola era inevitable, pero a pesar de eso, el gobierno de la ciudad cada día da más aperturas. Y el gobierno nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia, tomó una medida con aquellas personas que viajaron al exterior, sobre todo por esta cepa que se llama Delta, que aparentemente es más contagiosa y más letal. No sé, me extraña, me preocupa, no sé si a vos te pasa lo mismo, sobre la inconsciencia o la falta de conciencia de mucha gente. Se hablaba del 40% que no cumplía el aislamiento, o inclusive de aquellas personas que viajaron sin necesidad de hacerlo, que se fueron de turismo y hoy se enojan porque no pueden volver como lo tenían previsto, digamos. Digo, para que la gente entienda, si una persona vuelve, ¿no?, contagiada con esa cepa que están preocupando, aunque sea una sola, puede ser esa sola persona la que sea la que ponga la cepa en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Mira, la circulación comunitaria de la cepa Delta la vamos a tener en algún momento. Uh-huh. Acá lo que hay que poner todo el esfuerzo es que el volumen de circulación de esa cepa sea el menor posible. Uh-huh. Para eso se requiere de una estrategia sanitaria, epidemiológica importante, y en esa estrategia es la que adopta el mundo, que es la restricción y el control estricto de los viajeros. Argentina no hace más que hacer lo que hace el resto del mundo. Lo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es claramente una incoherencia entre lo que expresa el ministro de Salud de la ciudad, con la preocupación que puede expresar desde la visión sanitaria y epidemiológica, y lo que se ejecuta después en las políticas en relación a eso. Pero esa incoherencia también se manifiesta inclusive en posiciones relativas a diferentes puntos, como por ejemplo la presencialidad escolar. Cuando desde la pediatría, desde el hospital, nosotros planteábamos el tema de la dificultad que se generaba con la apertura de la presencialidad escolar y la transmisión del virus en la población infantil, joven y la transmisión hacia sus docentes, en momentos que teníamos 40.000 casos diarios, 35.000 casos diarios, un alto número de casos diarios y muy poca población vacunada. La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, decía que había 1 millón de papers que decían que los chicos no se contagian. Una falsedad absoluta, digamos, primero porque 1 millón de papers es una producción científica muy importante y sería bueno que los compartas y los firmes. Claro. Por otro lado, está demostrado lo contrario, absolutamente lo contrario, que es que los chicos se infectan con el virus, son portadores y transmiten el virus. Lo único que no hace, y también hay evidencia científica, que en su mayoría no hacen la forma grave de la enfermedad. Es la única evidencia científica, son las dos evidencias científicas que hay, que los chicos se infectan y son portadores y transmiten, y que no hacen la forma grave. Ahora, desde la alta conducción del gobierno de la ciudad, se dice todo lo contrario, ¿no? Sin ningún tipo de fundamento científico. Por otro lado, el mundo en ese momento estaba cerrando las escuelas, la presencialidad escolar, estaba cerrando de acuerdo al aumento de casos. Y Argentina hacía lo contrario, abría la presencialidad escolar, una estrategia como también hacen con los viajeros, que es tratar de fidelizar a su electorado, ¿no? Un electorado más bien de corte individualista, poco consciente de la cosa común y las dificultades que genera esta pandemia. Entonces, en este momento, el mundo cerraba la presencialidad escolar y el gobierno de la ciudad la abría. Cuando vino la discusión sobre la vacuna y se genera un
conflicto, un cuello de botella para acceder a la vacuna de los laboratorios americanos. ¿Cuál era la expresión del mismo sector? El mundo vacuna con Pfizer. O sea, en ese momento se fijaban en el mundo, cuando anteriormente no se fijaban en el mundo. Y hoy vuelven a hacer lo mismo, digamos, hoy vuelven a tomar una posición en cuanto a los viajeros, contraria a lo que decide el mundo. Entonces acomodan la experiencia y la referencia mundial de acuerdo a su propio interés político o electoral. Entonces demuestra una incoherencia, una inmadurez política y una inmadurez social muy grande. Lo cierto es que todo el mundo está tomando medidas de restricción en relación al ingreso a su país de los viajeros, con mayor o menor medidas restrictivas, pero las están tomando. Claro. Están tratando de controlar, digamos, no el ingreso, porque es imposible, pero sí la diseminación del virus. Y Argentina está en ese camino, y debe hacerlo, ¿no? Y en este caso hay que hacer esas dos cosas, digamos, controlar el ingreso, evitar la difusión masiva, o sea, mitigar el daño, digamos, y por otro lado vacunar, que es lo que necesitamos para que la población esté protegida. Te quiero decir una cosa que por ahí es importante que lo comente. Si bien está muy bien, digamos, que podamos negociar con Pfizer, está aún mejor que podamos negociar con Moderna, en relación a que la vacuna de Moderna, que es de la misma tecnología que la Pfizer, es una tecnología ARN mensajero, requiere una logística menos complicada que la de Pfizer. Es decir, Pfizer necesita la conservación de la vacuna en unos ultrafreezer a menos 70 grados, y la de Moderna está diseñada para poder conservarla a menos 20 grados, con lo cual facilita mucho la logística y el lugar de conservación, porque si no, quienes tengan que aplicar la vacuna van a tener el requerimiento de tener ultrafreezer, y no es un instrumento, digamos, no es un elemento que tengan habitualmente los hospitales, ¿no? Claro, entonces, pero también se está negociando con Moderna, ¿no? Y Moderna se está negociando, y se está más avanzado la negociación con Moderna que con Pfizer. Bien. Lo que sucede con Moderna es que no está todavía aprobada en la FDA, la Agencia Europea, para niños de 12 a 17 años, pero están en trámite de hacerlo, están todos los papeles. De hecho, puede ser que Argentina, a través de la ANMAT, autorice en la población pediátrica sin que tenga la autorización de la FDA, porque no es vinculante la autorización de la FDA con ANMAT, digamos, es una referencia más, pero no es vinculante. Perfecto. Así que esperemos que cualquiera sea el producto, la vacuna que llegue rápido para sobre todo los niños en situación de riesgo, aquellos que tienen enfermedades preexistentes, comorbilidades, enfermedades graves, que podamos aplicarlo rápidamente. Una vez que eso esté ya disponible, nosotros desde Garrahan, por supuesto, vamos a estar a la cabeza de esta campaña. Perfecto. Doctor, le hago una consulta. ¿Es una dosis o es 2 dosis también para los niños? A partir de los 12 años es el esquema igual que el adulto. Ah, bien. Son 2 dosis, sí, con 28 días de diferencia. Es igual que en el esquema adulto, la de Pfizer, que es la única que está autorizada. A partir de los 12 años. Luego hay otros estudios que se están haciendo con otras vacunas, como la Sinopharm, la Soberana 2 o la Soberana Plus de Cuba y algunas otras, la de Janssen, que algunas están iniciando también el estudio en poblaciones más pequeñas, a partir de los 6 meses o a partir de los 3 años. También en China hay otra vacuna que es la Coronavac, que también se está viendo para aplicar en niños, así que en unos meses vamos a tener una oferta en el mercado de varias posibilidades de vacuna para los más pequeños, y es lo que estamos esperando, ¿no es cierto?, entre todos poder vacunar también a la población infantil. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín te saluda. Hola, buenas tardes. Quería dejar en claro esto que estabas comentando, porque estoy leyendo una nota que te hicieron acá en Telam Digital, donde vos expresás que el Garrahan, como dijiste acá, ya está listo para empezar a vacunar a niños. No, aclararle a la gente que, bueno, como dijiste vos, la Pfizer es la única autorizada por ahora en Estados Unidos y en Europa como vacuna pediátrica, pero que también hay otras 5, que es muy importante, que algunas nombraste recién, que están en fase 3 de ensayos para aplicar, digamos, como vacuna pediátrica, que como dijiste vos, está la Moderna, la Johnson & Johnson, la Sinopharm, la Soberana 2 y la Coronavac. Yo te quería preguntar, ¿cuántos, si se sabe más o menos cuántos son los niños, adolescentes, niñas,
que están en ese rango con factores de riesgo o con comorbilidades para recibir esa vacuna acá en Argentina? Si Bueno, tenemos un número aproximado. Sí, lo que pasa es que tiene que definir el Ministerio de Salud de la Nación cuáles son los factores de riesgo. Okay. No va a tener que determinar la Comisión de Inmunizaciones y el Ministerio de Salud de la Nación. Nos informará a nosotros cuáles son los factores de riesgo para estar contemplados en el grupo de riesgo. Pero aproximadamente así globalmente serán alrededor de 100.000 chicos, que incluye también a aquellos que están en situación de comunidades cerradas, que también habrá que vacunar prioritariamente. Luego veremos también en aquellos chicos que viven en situación de barrios vulnerables, que están en situación de hacinamiento, con muchos hermanos en un mismo hogar. Digamos, hay que ir evaluando también las cuestiones sociales en torno a los niños y no solamente la cuestión sanitaria o médica, digamos, ¿no? Pero bueno, más o menos son 100.000. Ahora, lo que sí es cierto que si Argentina requiere o busca llegar a la inmunidad de rebaño, se va a necesitar vacunar aproximadamente 6 millones de chicos que están entre 16 y 18 años, porque la pirámide poblacional argentina, para poder llegar a 35 millones de personas vacunadas, para lograr, como te digo, el 70% que sería estar llegando a la inmunidad de rebaño, el 70% de la población, requiere vacunar 35 millones de personas. Y esos 35 millones incluyen 5 millones, 6 millones, que son los jóvenes de 16 a 18 años. Así que, bueno, las estrategias se van a ir dando secuencialmente, pero evidentemente vamos a tener que llegar a ese número para poder lograr la inmunidad de rebaño y estar aún más tranquilos. Bien. Oscar, te quería pasar un tema de la ciudad, porque también sé que sabemos todos que más allá de tu actividad profesional, tenés una actividad profesional también en una red de médicos en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires viene siendo gobernada por más de 12 años por Cambiemos, por el PRO, por Juntos por el Cambio, digamos, sus distintos nombres, pero aparentemente sus mismas políticas. Y siempre hablamos de las diferencias entre el norte y el sur, que cada vez se profundizan más, ¿no? Pero hay un tema que me preocupa y mucho, que es la desnutrición infantil en el sur de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vos siendo pediatra, y sé que te preocupa mucho este tema, ¿por qué el gobierno de la ciudad no le presta atención a este tema que es tan importante? Mira, en el repaso de las políticas de niñez del gobierno de la ciudad en relación a las cuestiones sanitarias y médicas, yo te puedo nombrar no menos de 5 situaciones que impactan directamente sobre la salud de los chicos y que el gobierno de la ciudad desatiende, invisibiliza o niega directamente, ¿no? Por eso también lo que te decía, viste, esa posición hipócrita de decir abrimos las escuelas porque nos interesa la salud de los niños, y vos vas y haces un repaso de cómo está la salud de los niños en la ciudad más rica, una de las ciudades más ricas de la región, no solo de la Argentina, y te encontrás con situaciones como esta que vos planteás, ¿no? Hay un cordón sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la comuna 4, 8 y 9, donde la desnutrición infantil es 2 veces y media la que se presenta en la población infantil del sector norte de la ciudad, las comunas donde viven las familias con mayor poder adquisitivo. Pero lo mismo pasa con la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es 2 veces y medio en el cordón sur, las comunas del sur, en relación a la comuna 2, comuna 12, comuna 15, comuna 13, digamos, todas las comunas que son el cordón norte de la ciudad, donde están las familias con mayor poder adquisitivo. 2 veces y medio, claro, cuando ves el promedio, es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene la mortalidad infantil más baja de la Argentina, sí, pero ese 7% se compone de 5% en el cordón norte, donde están los más económicamente favorecidos, y 11% en el cordón sur, ¿no? Entonces vos decís que hay una desigualdad absoluta en una ciudad de 22 kilómetros cuadrados, ¿no? Claro, y entonces, además que es la más rica del país, ¿no? Es la más rica del país, y después podés seguir, digamos, situaciones como los chicos que viven en situación de calle, ¿no? Hay pibes que viven, la Defensoría del Pueblo informó alrededor de 700.000 pibes que viven con su familia o con
solos en la calle, ¿no es cierto? Claro. Esos pibes pasan frío, hambre, están a intemperie, digamos, no tienen contención social. Después tenés a los pibes que viven en los talleres clandestinos en la zona de Bajo Flores, ¿no? La Comuna 7, vos la conocés perfectamente. Sí, sí, digamos, sí. están los talleres clandestinos donde los pibes viven hacinados, duermen al lado de las máquinas donde los padres cosen indumentaria de todo tipo, no reciben los controles, en muchos casos están escondidos porque los dueños de esos talleres los tienen clandestinos a los padres y a la familia, digamos, y eso el gobierno lo sabe, digamos, no hace nada. Hace poco nosotros tuvimos por un incendio en un taller clandestino una nena que murió de 9 años y el hermanito de 6 que perdió el brazo por las quemaduras, digamos. Claro, una locura. Y después tenés los pibes que viven en el camino de Sirga junto a Riachuelo, Sí, sí, contaminación con plomo en sangre, ¿viste? El programa de seguimiento que lo hacíamos nosotros precisamente desde Garrahan, la Ciudad de Buenos Aires lo suspendió el programa de seguimiento de los chicos con plomo en sangre, trasladó una parte de esa población a unos núcleos habitacionales, pero dejó de controlar a los pibes. Y vos sabés que el plomo afecta el desarrollo intelectual de los chicos porque se impregna a nivel del cerebro. Claro. Entonces, digamos, hay un montón de situaciones en donde la niñez está desprotegida, abandonada, invisibilizada por parte del gobierno de la ciudad. Y bueno, el tema de la desnutrición forma parte de la misma lógica, ¿no? En los comedores escolares, vos vas a ver el menú, es esencialmente de harina, tiene muy pocas proteínas, pero ese gobierno anuncia que sale a luchar fuertemente contra la desnutrición y lo primero que hace es recortar el comedor escolar, como pasó con la pandemia, ¿no? Suspendió la presencialidad escolar y cerró los comedores escolares. En Inglaterra, uno de los jugadores que jugó la final de la Copa de Europa, que perdió Inglaterra contra Italia, uno de los jugadores fue uno de los que motorizó la campaña de comedores abiertos en las escuelas, porque en Inglaterra también habían cerrado la presencialidad escolar y habían cerrado los comedores. Hicieron un fuerte reclamo por parte de las figuras públicas de Inglaterra y uno de los que hizo el mayor reclamo fue un jugador de fútbol de esa selección. ¿Cómo terminó eso? El gobierno inglés tuvo que retrotraer la medida y el jugador fue agradecido o condecorado por la Casa Real de Inglaterra por la lucha en defensa de estos pibes. Es decir, hay cuestiones que son inentendibles en relación al cuidado de la población infantil. Totalmente. Bueno, Oscar, la verdad que da para que sigamos hablando, pero bueno, quiero agradecerte el tiempo, agradecerte todos los temas que nos esclareciste y ojalá la ciudadanía pueda darse cuenta de todas estas cosas, que atender estos problemas no significa sacar los privilegios que tienen las comunas del otro lado de Rivadavia, sino porque no hace falta, porque es una ciudad rica que tiene mucho mucho ingreso de recursos. Lo que sí hace falta es ordenar esos recursos, nada más. Pero vos pensás que la ciudad de Buenos Aires no es, digamos, es una situación de desigualdad, no es una situación de pobreza. Claro. Es lo que pasa en América Latina. En América Latina es el continente más desigual del planeta, no es el más pobre. El más pobre sin duda es África. Claro. Pero América Latina es el más desigual. Y bueno, sucede en la ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad más desigual de la Argentina, no es la más pobre. Claro. Porque si fuese más pobre, digas, bueno, no hay para repartir, pero acá es una ciudad rica donde la desigualdad es lacerante, totalmente, es indignante. Totalmente. Bueno, Oscar, muchísimas gracias nuevamente por atendernos y siempre por estar a disposición. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, así pasaba el doctor Oscar Trota, que es miembro del Consejo de Administración, lo que se llama el director, un miembro del directorio del Hospital Garrahan, de pediatría del Hospital Garrahan. Uno de los más importantes del país. Correcto.